땅으로 한 걸음씩 나아갈 때에 수많은 적들과 견고한 성이 나를 두렵게 하지만 주님을 신뢰함으로 주님을 의지함으로 주님이 주시는 담대함으로 큰 소리 외치며 나아가네. 이 산들이 내게 주소서. 그날에 주께서 말씀하신 이제 내가 주님의 이름으로 그 땅을 취하리니. 이 산들이 내게 주소서. 그날에 주께서 말씀하신 이제 내가 주님의 이름으로 그 땅을 취하리니. 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 내게 주소서. 당신도 그날에 들으셨거니와 그곳에는 아락 사람이 있고 그 성읍들은 크고 견고할지라도 여호와께서 혹시 나와 함께 하시면 내가 필경 여호와의 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리이다. 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 내게 주소서. 주님을 신뢰함으로 주님을 의지함으로 주님이 주시는 담대함으로 큰 소리 외치며 나아가네. 이 산들이 내게 주소서. 그날에 주께서 말씀하신 이제 내가 주님의 이름으로 그 땅을 취하리니. 이 산들이 내게 주소서. 그날에 주께서 말씀하신 이제 내가 주님의 이름으로 그 땅을 취하리니. 이 산들이 내게 주소서. 그날에 주께서 말씀하신 이제 내가 주님의 이름으로 그 땅을 취하리니. Ya, gracias. Ya, entonces está acá ahora Jezabel y Adrián. Otros todavía faltan. Bien, ya estamos en cuarta semana, ¿no? Pasa rápido. Sí, Y pastor. ¿cómo fueron ese estudio? ¿Le gustaron o ya recordando? ¿Ya memorizaron? Capítulo 3, versículos 7 y 8 es el texto que tienen que memorizar. Y más, deben leer varias veces todo completo, Éxodo.
Eso debe leer. Bien, vamos a repasar un poco rápidamente, simplemente. Éxodo lleva este tema, el plan y la obra de la salvación de Dios. El libro Éxodo es un libro pequeño, son 40 capítulos, pero ahí está todo el plan de la salvación de Dios. Dios cómo nos salva y cómo cumplió con el pueblo de Israel. Él hizo, es no solamente con una historia antigua ya terminó, no. Cada vez repitiendo en nuestras vidas. Hasta que el Señor venga, sigue, Dios va a hacer esta obra. Es plan y la obra de la salvación de Dios. Para la humanidad, para cada uno de nosotros. Hay 7 verbos en Éxodo 3, 7 a 8. ¿Cuál es el primer verbo? Visto. He visto. Segundo, He visto, sí, he oído, he oído, he he conocido, he he descendido descendido para librarlos, hablarlos, sacarlos y sacarlos, llevarlos. llevarlos a una tierra buena y ancha. He visto la aflicción de mi pueblo que De mi está en pueblo que está Egipto. en Egipto. Dice así, versículos 7, ¿no? Israel sufría. ¿Por qué sufrió? Es también nuestro tema que hemos estudiado. Ellos clamaron a causa de sus exactores. Y Dios lo escuchó. Ellos sufrieron. ¿Por qué Israel sufrió tanto? También nuestro tema. Y he conocido sus angustias. Dios vio, escuchó, también conoció, no solamente mirando una persona está llorando, no. Él conoció personalmente sus sufrimientos. Ahora podemos repetir o recordar por qué Dios permite angustia. Su pueblo es una pregunta, no solamente en el tiempo de Moisés, sino que toda la historia de la iglesia, todos los cristianos también preguntaban esto. ¿Por qué Dios me permite esto? ¿Por qué Dios permite esa dificultad a esa hermana, a ese hermano? Éxodo nos explica, para que su pueblo buscara a Él. Es el primer propósito. El pueblo con sufrimientos busca a Dios. Si no buscara a Dios, ya no es pueblo de Dios. Hoy, si encontrara alguna dificultad, tenemos que recordar esto. Dios me está llamando, ¿qué? Buscar a Él, orar a Él, acercar a Él. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Qué pacto recordó Dios? ¿Cuál pacto? ¿Cómo reconoció Dios? Aquí, Abraham. Génesis 15, 13 a 16. Dice así, ¿no? A ver, Javier, leer, por favor. Aquí, Génesis 15, 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo de la maldad del amoreo hasta aquí. Todavía los amoreos, los cananeos, sus pecados no estaban tan graves. Dios todavía aguanta sus pecados. Por eso Dios espera todavía. Y
En este versículo nosotros podemos reconocer que el sufrimiento de Israel no era una causa de personal o algo que falló el plan de Dios, no, sino que Dios planificó así. En otra palabra, Dios sabía que iba a suceder esto, pero con todo esto Dios estaba haciendo su obra. Dentro del plan de Dios ya había esto. Conociendo esto, Dios reaccionó. Dios puede reaccionar a varias formas, pero en ese tiempo, Dios primero permitió que naciera un bebé, un niño, en hogar de levitas. En tiempo que los padres hebreos naciera un varón, un niño, hombre, tienen que matarlos. Tienen que botar al río Nilo. En esa circunstancia, ¿sí? En esa situación, Dios envió un hijo. Ellos intentaron salvarlo, pero no pudieron. Entonces, finalmente ellos dejó ese bebé, una cesta, una canasta, ahí guardó, dejó al río. Y hemos visto esa alabanza que mamá y los hermanos dejando ese bebé y seguían. ¿Cómo va? ¿Cómo fue el corazón de mamá? Su hijo recién nacido está dejando. Probablemente o casi seguramente ese bebé va a ser una comida de cocodrilo. O se va cayendo al río Nilo, va a morir ahogada. Así dejó, solo tomando, dejando a la mano de Dios. Dios es su Padre verdadero, Dios es Señor de su vida, era su confesión, ¿no? Entonces, Dios sí estaba manejando todo esto. La princesa lo encontrara, tenga misericordia, lo adoptara para su propio hijo, y ya Moisés creció como príncipe de Egipto. Recibía toda la educación, mejor nivel, máximo nivel de ese tiempo. En su hogar recibía educación de fe. En el palacio recibía educación secular, lo máximo. Pero él no olvidaba que él era hebreo. Llegando a 40 años de edad, él hizo una obra, comenzó una obra para Dios, para su pueblo, pero fracasó. No funcionó lo que él pensaba. Tuvo que huir. Todo ese proceso no era una historia humana que salió casualmente, no. Todo estaba dentro del plan de Dios. Ese término que Chaplin Colorado, siempre él usa un término, ¿no? ¿Qué dice él? Esa película. No contaban con mi No estaba como astucia. astucia. No. Hay otro término más. Ah, ¿no es? Siempre se equivoca, ¿no? Equivocándose, él dice, fríamente calculado. Ya. Ah, fríamente calculado. Fríamente calculado. Bueno, Dios no equivoca, pero igual Dios fríamente calculado todo esto. Sabía que va a suceder esto. Usa todo esto. Y ahora Dios lo llama, ¿no? Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, Moisés escribió esta parte. Seguramente él primero vio una zarza está ardiendo, fuego. Pero dentro de la zarza, él vio un ángel. Se acercó, pensando, ¿qué pasa? Y después, la frase que continúa es su confesión. Después, Dios miró que él está acercando
En vez de ángel, Dios mismo, dentro de la zarza, comenzaba a hablar, ¿no? El mismo, Dios mismo habló. Cuando llega Dios, de repente ángel, quizás por atrás se va, o se cambió su posición, no sabemos qué pasó. Pero, primeramente, Moisés vio, o pensaba que es ángel. Pero llegando allá, Dios estaba hablando con él. ¿Qué dijo él? Moisés, Moisés. Moisés respondió, heme aquí. Moisés estaría allí, no como un héroe, gran líder, con mucha confianza, autoridad, no. Era un campesino, pastor de ovejas en el desierto, pobrecitos. Estaba allí. Es como nosotros que antes de conocer a Dios, nuestra situación es así. Pero encontrando a Dios, cuando Dios llamó y respondió, heme aquí, Dios cambió totalmente su vida. Era un pastor de ovejas en el desierto, pero ahora gran líder contra Faraón, imperio egipcio, contra los dioses de Egipto, gran líder de 2 millones de pueblos. Él ya se convirtió. ¿Por qué? ¿Cómo? Encontrando con Dios, respondiendo a Dios, heme aquí. En el proceso de llamamiento a Moisés, importante esa parte, ¿no? No te acerques, quita tu calzado de tus pies. ¿Cuál calzado? No es eso. Muy simple, muy simple. ¿Qué importa ponerse calzado? Pero calzado simbolizaba independencia, un hombre libre. Quitar calzado significa que ya soy siervo. Yo soy siervo, nada más. No olvidamos que siempre somos siervos o siervas. Haciendo bien o haciendo mal igual. Nuestra posición no cambia. Muchos se equivocan. Que haciendo bien, orgulloso que yo hice esto. Cuando piensa así, comienza a caer. E igual, si algo no funciona bien, igual tenemos que confesar, yo somos siervos de Dios, sí, a mí me faltará algo, enséñame. Dejemos todas las cosas a la mano de Dios. Mamá de Moisés, dejando al río Nilo, creo que ella no imaginaba qué va a suceder. Quizás para ella, para sus padres, era un fracaso, ya. Todo lo que pudimos hacer se agotó, se agotó. Ya no puede hacer nada más. Dejando, Dios comienza a obrar. Dice, este lugar es tierra santa. Momento que Dios apareció allá por esta tierra santa, no es así. Cuando Jacob, huyendo de Canaán hacia Harán, en Bedel, durmió, en sueño, ¿qué vio él? Los ángeles. ¿Qué estaba haciendo ángeles? Subiendo y bajando. No estaba bajando y subiendo. Los ángeles vienen y se van, no. Estaba allá en la tierra, donde estaba Jacob. De ahí subieron, pero volvieron. Estaba con Jacob igual. Por eso dice tierra santa. Tierra santa no significa Israel. Tierra santa no significa el templo. ¿Dónde está Hijo de Dios? Vive, trabaja. Es tierra santa. Tenemos que sentir presencia de Dios en sus hogares, en su trabajo. Cada lugar donde caminamos, trabajamos, es la tierra santa. Dios mueve aquí. Después Dios preguntaba a él, vaya y salva a mi pueblo. Moisés dice, no me creerán, porque ya he una vez fracasado. Ya no me sirve nada. Entonces,
Dios preguntó. ¿Qué preguntó? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Yo soy pastor, siempre llevo una vara. Subiendo, bajando, me apoyaba, o peleando con animales, robos, o cuidando de mis ovejas, usaba vara. Siempre él tenía. La misma vara que él tenía, cuando está en la mano de Dios, trabajando, ya era vara de Dios. Esa vara de Dios, si yo no usara bien, si hiciera para mí, ese culebre me ataca. Yo tengo que huir. Pero esa mía, de mi corazón sale mi mano de procesos. Nuestro corazón, si escuchando, obedeciendo a nuestro corazón, que mi deseo de la carne me pida, si obedeciera allá, nuestra vida ya no es una obra de Dios. Pero si obedeciendo a Dios siempre, la vara es vara de Dios. Divide mar rojo, de roca sale agua, todas las cosas podemos hacer con esa vara. Esa vara ya nosotros tenemos. Dios nos entregó ya. Tenemos que usar para Dios. Sin embargo, ¿qué sucedió? Dios quería matar a Moisés. ¿Por qué? Recién, no sé, hace horas o hace días, Dios llamó a Moisés, a dio una misión, entregó su poder. Pero antes de comenzar esa obra, Dios primero intentando matarlo. Porque no estaba cumpliendo a la palabra de Dios. A Dios, la obra grande no importa, no tiene ningún valor. Yo hice cosas grandes, yo preparé hasta hoy para esa obra, no. A Dios más importante es cómo vive ahora. Me obedece, toda su vida está en mí, delante de mí, o tú estás haciendo lo que tú quieras. Hasta Moisés, por falta de circuncisión a su hijo, Dios quería matar. Séfora, tuvo que matar, tuvo que celebrar rápidamente circuncisión para su hijo, para que no muera su esposo. Toda la familia debe ser unida en la fe, y Moisés, o nosotros, tenemos que cuidar bien. Toda la familia camina bien, y también yo vivo siempre obedeciendo a Dios. Entonces, hay un resumen de situación de ellos, del pueblo de Israel. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hace Dios su obra? Israel está sufriendo. Por el sufrimiento, Israel recordó a Dios y clamó a causa de aflicción. Entonces Dios, escuchando todo esto, conociendo, preparó y también entrenó a Moisés como Salvador. En su hogar, en el palacio, en el desierto, 80 años Dios preparó un obrero. La preparación de Dios no es unos días, ya recibiendo Dios, recibiendo el Santo, y ya desde mañana yo podría ser gran obrero, no. Hay proceso de preparación. 80 años, durante 80 años, Moisés recibió entrenamiento y finalmente él pudo responder: heme aquí. Yo soy tu obrero, tu siervo. Entonces, él recibió una misión: vaya a Israel y declarara el plan de la salvación de Dios. Pero Israel no aceptó. Él obedeció a Dios, proclamando que Jehová ordenó que deja ir mi pueblo a adorar a Dios. Pero ¿qué pasó Faraón? Negó. ¿Quién es Jehová? No lo conozco.
no es mi Dios. Le hizo más aflicciones, sufrimientos a pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Moisés y pueblo de Israel escuchando palabra de Jehová y estaba intentando obedecer a su mandamiento, resulta mal. Tiene que ser prosperado, todo debe funcionar bien, debe ser mejor, pero empeoró. ¿Cómo están sus vidas después de estudiarse teología? Quizás algunos mejor que antes, pero quizás algunos peor que antes. Estoy intentando estudiar su palabra. Quiero entregar mi vida a Dios para servir, pero Dios no me ayuda, quizás. Trabajaba, pero ahora me perdí mi trabajo y ahora no funciona cosas. Peor. Sí, así fue. Israel quejaba, hasta Moisés también. Dios preparó a Moisés, habló con Moisés, pero Moisés vio que por su obra, el pueblo de Israel sufre más. Entonces, él quejaba, Señor, yo dije esto, ¿por qué me enviaste? ¿Tú qué haces? Tenemos que saber ese proceso para que no caer desánimo, para que no queden dudas. Está comenzando a participar en la obra de Dios. Está entregando sus vidas a Dios para servir a Dios. Esto no garantiza que desde ahora todo será prosperada, no. Sí, Dios nos protege, ¿verdad? Amén. Sí, Dios nos guíe, pero eso no significa que todos será bien, no. Vamos a sufrir quizás más como Moisés, pero ¿cuál es la diferencia? Aunque sufro, pero voy a vencer. Esas dificultades nunca me va a vencer. No seré vencido, sino que seré vencedores. Dios hace esto. Pero tenemos que saber que podríamos tener otra dificultad más. Por esa decisión que yo seré sirviente a Dios. Yo aprenderé más palabras de Dios. Con esa decisión vamos a tener otro tipo de vida, o sea, peor que antes. Bueno, Moisés, cuando Dios ordenó que vaya, él negaba, no, Señor, no, yo puedo. Busque otras personas. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón de excusa de Moisés? Primera excusa era esto, ¿no? Literalmente dijo esta palabra: yo soy torpe de labios. No sé, todo habla bien, todos son buenos oradores, o no, yo soy más o menos, no hablo bien. No sé, ¿cómo está? ¿Por qué Moisés dijo esa palabra? Según Hechos, hay declara que Moisés era expertos, buenos para hablar y hacer. Él aprendió en palacio. Según Biblia, otras traducciones, Moisés era un príncipe que dominaba bien todas las cosas, que era o arquitectura, todas las cosas estaba bien. Entonces, Moisés está mintiendo porque dijo esta palabra. ¿Alguien podría explicar una imaginación? ¿Cuál sería la razón de esa excusa de Moisés? Tenía vergüenza pasar de repente, vergüenza de hablar en público. Ujú. Podría ser esa vergüenza de poder hablar o de repente pensaba de que no tenía
la forma de poder convencer al pueblo de que pudiera salir. Claro, sí, Tenía una miedo. razón que hablar en público es diferente que hablar personalmente. Sí. Sí, Buenas noches. Algunos dicen que es posible que también la estancia que he estado este, lejos cuando yo, o sea, lejos de Egipto, de repente pude haber mezclado su lengua y ujú. ya no tenía esa facilidad después de 40 años de expresarse la lengua egipcia, ¿no? De Sí, repente, probable que 40 años viviendo en el desierto, ¿con quién hablaba? Solo su esposa o Madianitas, ya estaba olvidando su propio idioma, idioma natal de Egipto o también hebreo. Y si no usa bien, si no continuamente lenguaje, se olvida, ¿no? Puede ser. Y otra Pastor, razón, pastor, pero hay otra realidad de por medio, sí, viendo esa parte, pero hay otra realidad de por medio, claro. de que en la primera parte, Mm, la primera vez fracasó, tuvo un fracaso queriendo libertar claro, a Israel sí, por sus sí. propios medios. Mm, Ahora pone una justificación mm, que como persona preparada para ser príncipe, ujú. era tan, no tenía mucho asedero su posesión, diciendo que era torpe de labios. Sí, Pero parece mentira que Dios, en el momento que le llama, es como admitiera, porque le mm, dice, te pondré a tu hermano para que sea claro, tu sí. traductor. Mm, Más se ve como darle confianza, porque ciertamente los 40 años en el desierto mm. había perdido ciertas habilidades, pero no la había perdido en total. Claro, es verdad, sí. Una cosa sí. Pero también podemos pensar una cosa más, que para Moisés, ¿cuál sería el idioma natal? ¿Hebreo o egipcio? Ambos, pastor, porque él Ambos. había sido formado en cierto modo, pues, ¿no? ¿Hasta qué Hasta una, edad? eh, bueno, hasta tengo entendido que es casi una aproximada, hasta los 7 años que él estuvo con Jocabet, entonces él dominaba la lengua ¿En hebrea 7 años puede dominar el idioma? en, en cierto modo, bueno, no tanto en poder sí hacerse entender podría ser, ¿no? Mm, Pero tal vez no en su profundidad, pero sí el lenguaje egipcio, mm, sí. Yo pienso más que en ese aspecto era en cierto modo que aún él todavía estaba viendo que él en su propio esfuerzo, ¿no? No tenía esa confianza personal y ujú. él había esa parte como una debilidad que se estaba presentando aún todavía en él. Sí, sí. Algo así. Todos creo que una parte tocando. Pero también podemos pensar que probablemente el idioma natal de Moisés era egipcio, no hebreo. Hasta 5, 6, quizás 7 años pudieron crecer con hebreo, con sus padres, pero esa edad no domina, puede entender. Entonces, cuando después vamos a contar este tema de nuevo, pero para Moisés, la peor situación o peor recuerdo era, él quería dirigir el pueblo de Israel, dejando su cargo, su vida de príncipe. Él declaró, yo estaré al lado de los hebreos. Y los hebreos rechazaron, no aceptaron. Bueno, podrá otra razón, pero los hebreos no sintieron que Moisés era su pueblo. ¿Quién eligió a que usted sea nuestro líder, nuestro juez? Nadie. Tú declara, pero no conozco a ti. Es reacción de los hebreos ese tiempo. Entonces, para Moisés, volver a Israel, declarar que Dios me envió como mensajero, como obrero de Dios, ¿cómo podría convencer a ellos? Por sus idiomas. No hablo bien hebreo, yo podría convencer a ellos. Yo soy torpe de labios.
Bueno, es una imaginación quizás, pero más importante, quizás más claro, es esto. ¿Con quién debería trabajar? Contra Faraón. ¿Quién es Faraón? Emperador del imperio egipcio. Ese tiempo, el país más fuerte, como hoy, Norteamérica. No como Rusia, no, mucho más fuerte Egipto. Ucrania pelea con Rusia, aguanta, ¿no? Pero un país, si contra Norteamérica peleara, no duraría una semana. Generalmente, dentro de una semana ya desaparece ese país. Sí, peleando total. Faraón, ¿yo voy para Faraón? No, no, no. Con todo el pueblo hebreo me apoyara, quizás, pero no, ellos no me aceptan. ¿Cómo hago yo? Y otro, el pueblo de Israel, ¿por qué rechazó? Israel, los hebreos, cuando un egipcio golpeaba a hebreo, Moisés, en vez de hebreo, él mató a egipcio. Entonces, Israel tiene que, los hebreos tienen que unir central con Moisés, vamos a luchar. Pero al día siguiente, entre ellos están peleando. Y cuando Moisés hablaba bien, negaba, ¿no? Es un espíritu de esclavo. Es una influencia que viviera como esclavos, no sabe qué hago yo, qué debo hacer yo, no, no tiene esa idea, sino que siempre hace lo que el dueño, jefe, ordena. Es espíritu de esclavitud. Como Perú o los países de América Latina, durante 300 años y más eran colonia de España. Esa idea, esa influencia queda mucho dentro de pensamientos, cultura en América Latina. Mintiendo o haciendo cosas solamente algo superficial y no hace cosas con todo corazón. Todo es una influencia de ese tiempo de colonia. Israel, peor, era peor. Porque Israel siempre murmura, porque es una forma de esclavos. Una persona libre, siempre hay una encontrar una dificultad, busca la solución. Pero los esclavos o trabajadores contratados buscan su jefe, soluciona esto. Yo solo hago esto y otra cosa yo no hago. Siempre Israel murmuraba hasta que volvamos. En el tiempo de esclavitud en Egipto era mejor que ahora por la comida. Es espíritu de esclavitud. Bueno, es último, más fuerte, principal. Moisés no fue conocido como líder, no fue aceptado. Él sabía, pensaba que Faraón iba a enojar. Él quería pelear contra Faraón, pero siempre con apoyo del pueblo hebreo. Pero el pueblo hebreo rechazó. Entonces, ¿con quién puede pelear? Por eso él huyó. Cuando mató a un egipcio, no sabía que iba a suceder esto. Él sabía. Sin embargo, no imaginaba que los hebreos lo rechazaran. Rechazaron. Él estaba solito. ¿Con quién yo pude pelear? Con nadie, solo. Entonces tuvo que huir. Entonces, esto era la razón principal. Yo soy torpe de labios. No puedo ir. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dijo? Aquí dice, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra
a los hijos de Israel. Después él declaró, yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Te dirás todas las cosas que yo te mande. Clase de introducción de Antiguo Testamento. Todos apagaron sus cámaras. Ya. ¿Qué aprendieron? ¿Qué significa profeta? Mensajero. Mensajero. ¿Alguien conoce por hebreo? ¿Qué es profeta? ¿Cómo dice, pastor? ¿Qué es profeta? En hebreo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No, todavía no, No, hebreo, no estamos no, todavía, no no sabe aplicamos todavía, no hebreo. aprendió. Ni explicaba algo sobre esto. Bueno, el profeta en hebreo, Naví. 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 Naví significa no profeta. La traducción directa de Naví es mensajero o heraldo. Heraldo, exactamente. Sí. Cuando dentro del mensaje de Dios había muchas profetización. Por eso traducción más profeta. Pero bíblicamente profeta no significa profetizar, sino No, que solamente mensajero de Dios. mensajero. Aquí Dios envía a Moisés a Faraón. Moisés tenía miedo. ¿Qué hablo yo? Entonces Dios dice, no se preocupa nada. Tú solo diga yo digo. Tú serás mi profeta, mi El mensajero. mensajero. Sí. Tú diga, y Aarón será tu profeta también, mensajero. Igual. Tú puedes hablar, habla. Solamente yo digo. Si no puede hablar, diga a Aarón, que Aarón hablara. Es función de pastores y también nosotros, mensajeros. Bueno, necesitamos preparar, estudiar, cómo entrega esta palabra. Esto tenemos que preparar. Sin embargo, importante es el contenido del mensaje. Todos vienen de Dios. Amén. Sí, solo este mensaje tenemos que entregar. Recepción y cambio de la vida es obra de Dios. No por nuestra capacidad ni habilidad, no. Es obra de Dios. Yo te he construido Dios para Faraón. Esa es la posición nuestro ante pueblo. Para ellos, nosotros seremos como Dios, no como autoridad, no como capacidad, nada de esto, sino que el contenido del mensaje. Si entrego palabra de Dios, Dios va a cumplir su palabra que funcionará. Es nuestro rol. Proceso, progreso en la obra de salvación de Dios. ¿Cómo hace Dios toda la obra? Primero, principio es Dios lo hace, no nosotros ni otras personas. Tampoco era Moisés. Dios hizo todo. Moisés era mensajero, sirviente. Sin embargo, Dios lo hace a través de hombre. Ahí necesita sus sirvientes, sus siervos, sus hijos, los pastores. Porque Dios trabaja a través de nosotros. Es gran honor. Tenemos las gracias que usarnos. Si haces lo que Dios dice, Él hará el trabajo. Yo predico, ¿quién salvará esa alma? Dios. Yo prediqué, no cambió nada. Yo fracasé. No.
Yo oro, preparo y predico. Pero el resultado está en la mano de Dios. No tengas miedo, haz lo que les diga que hagan. Es todo lo que tenemos que hacer. A ver. Ay. 영어 엄마, 저기 누가 온 것 같은데 밖에. Por eso no se preocupe ya. Yo voy a bajar. Ya. Continuamos, ya. No trates de hacerlo bien. Cuando nosotros hagamos algún trabajo de la iglesia, obra, están preocupados de va a hacer bien. Sí tenemos que hacer bien, pero no es el principio. Más importante es, haz lo que les digas que hagan. ¿Amén? Solamente necesitamos que Dios me ordene, lo obedezco, nada más. Sí, necesitamos con toda fuerza, que mejor forma. Sin embargo, ¿cuál es más importante? La forma, no, el contenido. La forma es solamente llevar ese contenido. Haz lo que les digas que hagan, es importante. No se preocupe por el trabajo de mañana por adelantado. Mañana sucederá como hago yo, no importa, sino haga lo que digan ahora. Hagamos lo que Dios dice hoy. Preocupando por las cosas de mañana no cambia nada. Sí tenemos que preparar, pero no preocupemos. Hagamos hoy que yo puedo hacer ahora mismo. Dios está pidiendo a Moisés solamente esto. La fe se centra en la palabra y las promesas de Dios. No es el resultado, no ni forma, sino que la palabra y la promesa de Dios, ahí tenemos que centrar. Último, declaramos esto. Ya todos juntos leamos. Número 8. Con activando su micrófono. 1, 2, 3. Dios es más grande que nosotros y nos ama. nos Nosotros ama. y nos ama. Amén. 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 Podemos preparar, podemos fracasar, no importa, pero es la verdad. Dios es más grande que nosotros. Todopoderoso. Todo puede hacer. Y ese poderoso me ama. Todo lo que hago yo, por amor de Dios, Dios va a cumplir. Dios va a apoyar. Si no funcionara, porque yo estoy haciendo mal. No estoy cumpliendo su voluntad. La vida de Moisés nos muestra una evidencia que como Dios hace. Por eso, ya Moisés decidió, ¿no? E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. En 40 años, cuando tenía fuerzas, todos pensando muchas cosas buenas, no funcionaba. En 80 años, Señor, solo yo obedezco a ti. Dios comienza a usar esto. Aquí este término tenemos que meter bien. Moisés es agentes de Dios. Somos agentes de Dios. Nada más. Dios me envía. Yo solo representa de Dios. Somos mensajeros. Embajadores de Cristo. Todo poder, autoridad, no está en mí, sino que viene de Dios. Cuando obedecemos, Dios se convierte en Dios. ¿Qué significa esto?
cuando obedecemos, nuestro Dios se aparece como Dios Todopoderoso, a mí, a ellos también, a la naturaleza, todos. La única clave es obedecer, entender su voluntad y obedecerla. Otro punto de vista, ¿por qué sufren los hijos de Dios? Porque Dios permite que su pueblo reciba sufrimientos. Principalmente en Éxodo hablo solo una cosa, es que buscar a Dios. Pero la práctica es poco más. La primera razón es que tenemos que pensar siempre, si un hermano sufriera o yo enfrentara alguna dificultad, primero te preguntar esto: ¿yo hice algo mal? ¿O él también tenía alguna dificultad? Puede ser castigo de un delito, una desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Pero este primer punto, para mí, para nosotros, siempre tenemos que buscar: Señor, ¿qué hice yo mal? ¿O qué equivoqué? ¿Algo no desobedecí? Tenemos que preguntar. Pero no haga para otra persona. Él hizo algo mal. Ella hizo algún pecado. No. ¿Quién puede juzgar? Nadie. A mí yo conozco, pero a ella, a él, no lo conozco. No juzgue. Pero sí, siempre dejemos. Es la primera opción. Porque Dios es justo. Pero vienen otras opciones que esta no es la única opción. Que uno sufre un accidente es castigo de Dios. Nunca diga esto. Porque es uno de varias razones. Es mínimo. Hay otras más grande, más probable. ¿Qué cosa? Primero, refinarse a través del sufrimiento. Es un proceso de crecimiento. Yo sufro, oro más, busco más su voluntad, crece mi fe. Mejora mi fe ante Dios. Mejora mi conocimiento a Dios. Todo el pueblo de Dios, sufriendo algo, una iglesia se une más, se acerca más a Dios, todo le une para orar, porque es un proceso de mejoramiento de fe. Está creciendo. Sufrimiento no viene solo por un castigo, sino que un plan mejor. Dios que está preparando para este pueblo. Porque la fe crece más a través del sufrimiento. Viene un sufrimiento, un accidente, una dificultad, con oración, con fe, con obediencia, si gana, vence, la fe crece. Segunda vez, si viniera la misma dificultad, no es nada. Con la palabra de Dios ya gané. Podemos enfrentar cualquier dificultad similar. Y viene quizás un poco más grave, quizás puede caer, pero otra vez venciendo, ya su fe crece más. Dios usa sufrimiento para que nuestra fe creciera. A través del sufrimiento podemos conocer mejor el amor de Dios. Como Job, antes conocía a Dios por nombre, conocimiento, pero ahora veo su amor por nuestros ojos. Por su vida ya conoce más. Sufrimiento nos hace a conocer más a Dios, sobre su poder, sobre su voluntad, sobre su amor más. Sufrimiento es, por eso, es un camino de bendición. A través del sufrimiento, Dios nos bendice más. ¿Por qué? Es nuestro Padre. Los alumnos del colegio. Sí, en el colegio no hay examen. Los niños encantarán ir al colegio, escuela, sí, para jugar, conocer con amigos. Pero por las tareas y exámenes, ellos tienen estrés, tienen dolor.
no quiere ir al colegio porque hoy hay un examen. Pero con examen, los niños, los alumnos crecen su conocimiento, estudian más. Sufrimiento o tentación viene para que nuestra fe creciera más. Después del crecimiento, naturalmente, obviamente Dios nos bendice más. Los niños estudian más, entran a buen colegio, pueden tomar buena carrera. Es una bendición que viene después. Finalmente Dios tiene ese propósito: preparar como un siervo perfecto a través del sufrimiento. Sufriendo más, ya obedece más, conoce más a Dios. Sin sufrimientos, solamente piensa, Dios es bueno, Dios es amor. Pero con sufrimiento, ya su conocimiento más profundo. Es Dios quiere. Así Dios quiere usar a nosotros. ¿Por qué sufrió Israel? Por envío de Moisés. Moisés vino, hizo obra de Dios, pero sufrió más. Porque a través del sufrimiento también ya puede compartir la victoria de Moisés. Si no hubiera sufrimientos, ese tiempo, Israel podrá salir todo el pueblo de Egipto. Imposible. No. Nosotros podemos ver que para mejor vida, muchos salen del Perú, va a Norteamérica o Europa o Australia, inmigramos. Viviendo allá 10 años, 20 años, después pidiera que salga de allá, ¿saldrá todos? Israel en Egipto vivía 400 años. Ellos nacieron allá, crecieron allá, murieron allá. Todo el clima, toda la forma de vida ya adoptado en Egipto. De repente un día Dios aparece, vaya a la tierra prometida que yo prometí a tus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob. Y el pueblo de Israel podrá decir, ¿quién es Abraham? Bueno, tú prometiste a él, pero yo a mí no. Yo me quedé aquí. Aquí es bueno. Hay comida abundante, clima buena, tengo amigos aquí, no tengo ninguna dificultad. ¿Por qué me mudo? Va a negar. Pero ese sufrimiento, hasta que sus hijos tienen que matar a sus propios padres, ellos ya estaban decididos. Sí, yo puedo salir de aquí, yo voy a salir. Yo podré vivir así de esa forma, pero mis hijos siguen viviendo como esclavos con este maltratamiento. No, no. Por lo menos para mis hijos, yo voy a salir de aquí. Muchos salen a inmigración por sus hijos, ¿no? El pueblo hebreo, por sufrimientos, cuando el día de Pascua, vamos, todos salieron. Era un resultado de sufrimientos. A través del sufrimiento, nosotros aprendemos la fe. Y, bueno, continuar algún sacrificio. Sin embargo, podemos vencer. Con ese sufrimiento vamos a ser más fuertes. Eso aprende. Aprendió a encontrar y confiar en Dios a través del sufrimiento. Cuando está bien, estamos viviendo sin ir al domingo, al culto y hacer cosas en mi forma. Pero cuando hay un accidente, que enferma, todo que hacemos, Señor, ayúdame. Hágame que conociera mis pecados, límpiame. Sufrimientos hace a buscar a Dios y confiar más en Dios.
Así es nuestra vida. Salmo 121. Todos juntos vamos a leer. ¿O quiere cantar? Pero leamos en canción después. Ya. Activando sus cámaras, sus micrófonos, vamos a leer. Uno, aquí está. Uno, dos, tres. Alzaré mis ojos a los ojos a los montes, montes. ¿de dónde ¿De vendrá mi dónde socorro? vendrá mi socorro? Mi Socorro socorro viene viene de de Viene de Jehová, 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 que que hizo hizo los que los hizo cielos los cielos y y la la cielos y la tierra. 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 Jehová Jehová te te guardará de guardará todo de todo mal. mal. Él Guardará Jehová guardará tu guardará tu alma. alma. Jehová Jehová guardará Jehová tu guardará salida y tu tu salida y entrada, tu entrada desde desde ahora ahora y y para para siempre. siempre. Amén. 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 Sí, tenemos que entender este salmo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué? Porque alzo sus ojos a un monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Necesita socorro. del Señor de la montaña. Sí, está en dificultades. Si no, no va a mirar a la montaña. Va a disfrutar su vida. Pero necesitaba un socorro. Tiene dificultad. No puede solucionar a sí mismo, por eso mirando a las montañas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ya, por esa dificultad, aprende y declara, mi socorro viene de Dios. Jehová te guardará de todo mal. Significa que todo mal estará en mi vida. Con esta maldad, Jehová me va a guardar. Más importante es Jehová guardará mi alma. No perdiera mi fe. Así Dios me guardará mi salida, entrada, desde ahora para siempre. Desde ahora para siempre habría dificultades, necesitaría socorros, todo mal me enfrentará, pero Dios me guardará, me guiará, será mi socorro. Este salmo no debe decir que sí, así Dios me bendice, no. Si Dios me bendice para vencer las dificultades, vencer las maldades, aguantar dificultades, sufrimientos y entender, cantar a Dios por su salvación. ¿Cómo obedecemos a nuestro Dios hoy? Tenemos que ir a nuestro Dios, confiando en Él. Señor, heme aquí. Abrázame. No tenga duda sobre esta situación. Siempre Dios nos abraza, me reciba en su mano. Esa canción de Jocabet sobre su hijo, ¿no? Dejando su hijo en la cesta, ella canta así: dejo a la mano de Dios. Es Padre verdadero. Es Señor, dueño de la vida verdadero. Así. Para vivir así, tenemos que concentrar a Dios. Nuestra antena, ¿a dónde mira? Nuestro celular, tenemos que concentrar primero a Dios. Es un buen instrumento, pero ¿para qué usa? Para conocer más a Dios. Siempre mirando a Dios, todos nuestros oídos, escuchando su voluntad, su palabra, su voz. Ahí podemos obedecer a Dios. Capítulo 3 a capítulo 11 tiene el tema de he descendido, ¿no? He descendido. Aquí nosotros podemos ver que nuestro Dios es omnipotente. En hebreo, El Shaddai. En El Shaddai, Dios ama a todos, sean rusos, ucranianos o malos, todos. Igual, amor de Dios como sol, como lluvia, viene a todos igualmente. Es un amor incondicional. Es amor de padre a sus hijos. Pero
Cuando reciba salvación, es porque salvación es gratis. Solo por la gracia de Dios hemos salvado. Por esta salvación ya cambia la relación con Dios. Ahora, nuestro Dios es Jehová. Ese nombre de Jehová es solo pueblo de Israel. Pueblo salvado puede decir, puede llamar. El Shaddai es Dios de todo. Pero Jehová es Dios de Israel. Sí, Señor. Sí. Entonces, Yahvé, Jehová, es Dios del pacto. Hay un pacto. Es amor condicional. Si yo obedezco, yo adoro solo a Dios, Dios cumple su promesa. La prosperidad, la guardia, bendición, todos viene esa condición. Si tú, día y noche, medita mi palabra, camine, no a la derecha ni a la izquierda, sino con obediencia a mi palabra, ahí yo haré que te prosperara. José 1.8 es condicional. En Éxodo capítulo 1.11 es amor incondicional. Gracia. Pero de 12 a 40, desde Pascua allá, Dios es Jehová. Condicional. Así se cambia la relación. Entonces, ¿qué quiere Dios a nosotros? A Jesús preguntaba, ¿qué hagamos? ¿Qué haremos yo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es forma de obedecer a Dios. Dios promete que si tú haces esto, yo también cumpliré mi promesa, mi pacto contigo. He descendido revelarte el nombre de Dios como Jehová. ¿Qué significa? La palabra Jehová, el nombre Jehová, la primera significación es el Dios que nos salva. Nos salva. Jehová es, tú eres mi pueblo. Yo amo a todos, pero no salvo a todos. No. La salvación no para todo el pueblo. Ese error de como toda religión puede buscar a Dios, no, es gran error, no funciona. No, Dios nunca prometió esto. Si amor de Dios llega a todos. Pero la salvación es solo por escogidos. Es Dios Jehová. Cuando llama a Dios Jehová, a esa persona Dios salva. Y a esas personas, cuando llamando a Jehová, Dios habla. Nos escucha, nos dice. Es una comunión con Dios. En el caso de Dios, Jehová. Y finalmente, Dios hace el pacto. Dios cumple lo que Él quiere hacer con nosotros. Es Jehová. Jehová es un buen nombre. Nos salva, nos habla y nos cumple su palabra. Es Jehová. El Shaddai ama a todos, pero no Dios protege a todos. Solamente su amor viene. Si responde a ese amor, cambia la relación. Si no, se queda como el amor a ellos. Así, Moisés fue a Faraón como Dios para Faraón. ¿Quién está aquí abajo? Zulin. ¿Está? Sí, pastor. Sí. Ya, lea por favor aquí. Ya, dice. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.
Ya, así fue, ¿no? Cuando fue a Faraón, no escuchó. Si Moisés tuvo que hacer el milagro que Dios lo enseñó, haga esto, echó su vara, era culebre. Entonces, Faraón, también yo puedo hacer. Llamó a sus hechiceros. Ellos también echaron sus varas y transformaron como culebras. Pero la diferencia es, la culebra de Jehová comió de ellos. Satanás puede copiar, tiene poder, sin embargo, no puede vencer a Jehová. Aquí, como Dios nos enseña, el orden de disciplina de Dios, ¿cómo hace? Primero, Él enseña a través de la palabra. La Biblia nos enseña Dios qué quiere. Tenemos que conocer su voluntad. En la historia, profetas hicieron esto. Hoy en día, los pastores también hacen esto. Enseñar palabra de Dios. Para entender la voluntad de Dios. Dios usa a sus obreros. Después, con esto, Dios comienza a mostrar su poder. Cuando uno obedeciera, Dios ya acompaña con su poder. Y más, actúa según lo predicho, como no obedece, no confía, ya reciba castigo de Dios. Faraón, Saúl, Israel, sí, caminaron ese sistema. Escucharon palabra de Dios, vieron poder de Dios. Sin embargo, no obedecieron. Aquí, enfrentamiento del faraón con Moisés. Fue una confrontación espiritual entre los dos campos, dos poderes. Solo venciendo al faraón se puede salvar a Israel. Dios pudo sacar a Israel por su poder. Un momento se cambia lugar o el mismo con ángeles que haga todas las cosas y sale Israel. Pero Dios no hace esa forma. Dios puede salvarnos por su propio poder, pero Dios no sabe esa forma. No es forma de Dios. Dios, cada uno haga cumplir su parte y Dios así trabaja con nosotros. Entonces, Israel, para salir Israel de Egipto, tenía que vencer al faraón. Entonces, Moisés peleaba. Realmente esa pelea era Moisés solo. Israel no hizo nada. Miraba, quejaba. Moisés solo enfrentando a faraón. Y Aarón como ayudante. Pero cuando Moisés ganó, esa victoria de Moisés era victoria de Dios. También era victoria de Israel. Resultado de la victoria de Moisés, Israel ya salió libremente. Aquí nosotros tenemos que meditar un poco con otro punto de vista. Las ovejas que comen pastos, depende de su pastor, pueden comer bien o pueden mal alimentar. El pastor llevará un lugar bueno, agua abundante y no peligro, bastantes pastos, alimentarán bien. Pero si siempre el pastor llevara a un desierto o no conociera dónde está un buen lugar, ellos van a sufrir muchos. Ustedes están preparándose a ser pastores o líderes de la iglesia. Su familia o los hermanos de iglesia depende de su pastor. Ahí tiene que ser preparado bien. Un padre trabaja y él ganará 1,000 soles mensual. Toda la familia debe vivir con 1,000 soles un mes, ¿no?
Sí, pero ese padre, si ganara 10.000 soles, solo padre gana. Él trabaja, él gana. Pero ¿quién disfruta esa ganancia? Sus hijos. O sea, algún padre, yo solo, mi padre, mi familia, todos dejan allá. No. Comparte todo su ganancia. Entonces, depende de padre, la familia puede disfrutar o puede sufrir algo. Bueno, aunque gana menos, pero igual, amor de padre no cambia, si igual quiere hacer todos, no es malo que su papá se está haciendo mal. Sin embargo, nuestros padres, pastores, tenemos que cuidar bien. Cuando yo aprendo bien, cuando yo preparo bien, mis hermanos serán alimentados bien. Siempre leyendo Éxodos, también tenemos esta duda, ¿no? ¿Por qué el faraón no se rindió? Quizás primera vez no conoció, pero después, igual, hasta el final, no quiere. 10 plagas, ¿para qué? Era demasiado, ¿no? Aquí Dios explica por qué. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Porque Faraón no se rindió para mostrar que Dios mostrará más milagros, para que el pueblo Israel, pueblo egipcio, en todo el mundo de ese tiempo, conociera que Jehová, Dios de Israel, es grande. Cuando Israel, conquistando a Jericó, Racab, confesaba, ¿no? Hemos escuchado tu Dios, Dios Jehová, ¿qué hizo en Egipto? Era razón que Racab aceptó los espías de Israel. Dios quería ver esto. Pero además, hay otra cosa más. A ver, ¿quién está aquí? Y Julio, por favor, léalo. Segunda parte, Jehová. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Amén. Y viene, explica por qué. Para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentas a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto. Para que tengan fe y enseñar esta fe a sus hijos. En la historia que continuara contando. Para esto Dios necesitaba que Faraón niega para que Dios hace más milagros. Para que sepáis que yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Aquí también, por favor. Continúa, Julio. Amén, pastor. Dice, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2, 9 al 12. Sí, gracias. Aquí habla otra cosa, que el milagro no es una evidencia perfecta de obra de Dios. No. Satanás también hace milagro. Los hechiceros de Faraón también hicieron 2 milagros. Y en poder, lenguas o sanidad. Sí, es un señal que Dios nos permite, nos pide que también haga esto.
cuando salga con la palabra de Dios, Dios también prometió que va a suceder estas cosas. Sin embargo, sucede esta cosa, ¿significa que ellos vinieron de Dios? No, no. Tenemos que discernir con la palabra. Realmente, no solamente mirar el milagro, sino que con todo contenido, su obra, otro mensaje. ¿Es verdad que es de Dios? Muchos ahora están engañados por el milagro. Y no podremos decir que todas las iglesias como apostólicas que está mal, no. Sin embargo, muchos son engañados. Sus obras nos muestran qué hacen ahora. Entonces, en la vida cristiana, siempre más importante es qué dice la Biblia, cómo interpreta la Biblia. La interpretación es libre, todas las personas pueden interpretar, está abierto la Biblia, pero tenemos que esperar bien o estudiar bien para que uno o dos versículos dice esto, pero esto no significa que es una interpretación directa. Una interpretación tiene que comparar con otros versículos, con otra Biblia, otra parte de Biblia, no otra Biblia, otra parte de Biblia, y coordinando bien, sí, verdad. Nuestro estudio de Éxodos, creo que ya están estudiando casi mitad. ¿Alguna doctrina nueva encontró? Todos ya hemos escuchado el mensaje. Parte hemos escuchado en sus iglesias, los pastores predicaron. La grandeza de este estudio es todos ordenado ahora. Parte hemos estudiado, conocimos parte, pero ahora ya con todo está unidos, coordinados, explicado unos a otros. Es la gran ventaja del libro de Éxodo. Pero sí, todos tenemos que comparar también. Realmente la Biblia completamente habla esto. Con esto tenemos que discernir. Ya, sigamos un poco más. Entonces, ¿cuál es la forma de ganar en nuestras vidas hoy? Solo necesitas estar del lado de Dios. Todo el mundo está unidos. Como democracia, la mayoría gana. Pero la mayoría no significa que es justo. No. Dios, ¿qué dice? Biblia, ¿qué dice? Tenemos que estar al lado de Dios. Ya, con esto vamos a descansar. Rápidamente vamos a llenar este diagrama, ¿no? Primero 3 verbos. ¿Qué dice? He visto, he oído, Visto, he oído, he conocido. Capítulos conocido. 1 al 1 y 2 de 1 y 2. Éxodo. Sí. Cuarto verbo, He descendido. he descendido. Capítulos de 3 al 3 11. hasta 11. Quinto verbo, librarlos. Es capítulo 12. Hoy vamos a estudiar esa parte, 13 a 12, ¿no? Después viene sacarlos Sacarlos. de 13 hasta 24. 4. Último, llevarlos a una tierra buena. A y una hermosa. buena tierra. 25 hasta 40. Sacarlos se divide 3 etapas. Primero, Mar Rojo, 13 y 14. Desiertos. Desierto. 15 y 18. Monte Sinaí. Y Monte Sinaí, 19 a 24. El contenido. He visto, he oído, he conocido. ¿Qué? La aflicción. Aflicción. Porque Dios permite aflicción. ¿Para Acercarse a qué? Dios. Orar. Acercarse a Dios. Para ser más La oración. He descendido para preparar descendido. persona, obrero. De la gracia. Es por la persona. gracia, totalmente es gracia. Gracia.
Y librarlos significa salvación. Sangre. Salvación viene por la sangre. Sangre. Mar Rojo es bautismo. ¿Por qué bautismo? Porque yo muero con Cristo, Cristo vive en mí. Autonegación. Ya no vivo yo, Mas Cristo mas vive Cristo en mí. Yo vivo para Cristo. Decisión. En el desierto Dios nos hace entrenamiento para que nosotros focalizara a Dios, entregara nuestro señorío a la mano de Dios. Dios es dueño de mi vida. Es propuesta de entrenamiento. En Monte Sinai finalmente Dios nos da palabra. Palabra es para que podamos aprender la idea de Dios, valores, normas, principios. Y finalmente, promesa de Dios, propuesta de Dios es tabernáculo. Culto Tabernáculo diario. es culto diario, comunión diaria, para que seamos agentes de Dios, real sacerdocio. Cada persona, cada creyente debe ser agente de Dios, real sacerdocio. La primera parte, he visto, he oído, he conocido, he descendido, es etapa de la gracia. Gracias. La gracia. La salvación es por la gracia de Dios. Pero cuando uno reciba gracia, después comienza a entender también. Primero, etapa de purificación. Ya no vivo yo, limpiando nuestra vida, entregando a Dios. Después, la palabra ¿qué hace? Nos alimenta. Provisión. Nosotros vivimos por la palabra de Dios. Tenemos que vivir con su palabra. Finalmente, etapa de comunión. Vivir con Dios. Amor, gracia, que es unilateral, es Dios omnipotente, es todopoderoso. Todopoderoso. Sí. Pero después de salvación, la relación con Dios se cambia. Ahora, Dios es justo, bilateral, es Dios Jehová. La primera etapa de la salvación es Justificación. justificación. Cuando uno recibe salvación, ahora tiene que vivir una etapa de santificación. Sí, tiene que también memorizar este diagrama que puede activar solo con línea llenando. Haga dibujar varias hojas sola. Ya, descansaremos unos 10 minutos. 45, 55, continuaremos ya ahora los capítulos de 10 plagas. Descansemos.